Ya estamos cotizando los equipos. La secadora de pellet de Acer Índigo vale 4.131.000. Entonces serían los 4.131.000 por 1,31, que es el impuesto del valor agregado más aduana más envío. Acá en Chile, no en el extranjero. Entonces nos da 5.411.000 para la secadora, 2.414.000 para la pelletizadora, la cantonera, la chipeadora, 13 millones aproximadamente, y nos falta el generador. Que valía 7.800. Era un generador de 200 kVA. Y eso vale 7.800 por, en este caso, el valor del dólar, que lo vamos a bajar en 9.20 para todas las máquinas. Aunque baje, mejor todavía, porque estamos en el peor de los escenarios, si el dólar tuviera 9.20. Y por, en este caso, el 1,31%, que es los costos asociados a la importación. Igual no sale barato, 9.400.000. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, ¿en dónde busco el generador? De unas cotizaciones que yo tenía anteriormente. Y se las mostré en clase. ¿Se acuerdan una hojita? ¿Se le sacaron fotos? Algunos. Sí, profe, me acuerdo. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Acá vamos a calcular los activos. Los activos se colocan todos en el primer año. ¿Ya? Los vamos a colocar positivos, pero son negativos. ¿Ya? Después los restamos. Los activos se colocan en el año 0. Entonces serían el generador más la chipeadora, ¿cierto? Más la pelletizadora más la secadora de acerrín. Enter. Nos da un total de activos de 30 millones. ¿Ya? Todo eso se coloca en el año 0. En el ingreso, vamos a tener, el ingreso es para el año 1 en adelante, cuando la empresa empieza a funcionar. Tenemos el ingreso por pellet, vamos a buscar el ingreso por pellet, que es este de acá. Ahí. Y para el año 2, no vamos a colocar el mismo ingreso. Le vamos a incorporar, porque ustedes saben que los ingresos todos van aumentando con el tiempo, los precios van subiendo, la bolsa de pellet ya no va a valer 3.500, va a ir subiendo, entonces le vamos a agregar el IPC. Y el IPC más o menos de 4,07, a excepción de este año que subió como un 8%, pero fue un caso muy excepcional. Pero generalmente es de alrededor de un 4% anual. Y eso lo vamos a incorporar en el año siguiente. Entonces, cuando nosotros arrastremos hacia el lado, voy a proyectarlo por 10 años, lo pueden proyectar por menos si quieren. Va a ir subiendo año a año de acuerdo al IPC. Porque obviamente yo voy a tener que subir el precio año a año, porque a los trabajadores igual les voy a tener que subir el sueldo. Me equivoqué, perdón chicos, es 1,0407. Es un 4%, por tanto es 1,04. Ahí sí. Ahí está bien. Estaba subiendo demasiado el precio del...
del pellet. La cantonera, lo mismo. Vamos al ingreso de la cantonera. Ingreso por venta de chip, en este caso. Algo pasó. Esto no. A ver. Ingreso por venta de cantonera. Creo que fue donde la tomé como dos celdas. Creo. Sí. Eso me está pasando. Vamos a tener que dividirla una celda, no como estaba inicialmente. Ahí. Y la cantonera también. Ahí sí. Entonces, por eso me aparece ese error, que el Excel del Mac es como medio distinto al del el pellet. Entonces tenemos ingreso por venta de pellet, ahí. Y ingreso, ¿no ven? Ahora se corrigió. Vamos a colocar igual por si acaso, por cantonera. Que en el fondo es por chip. Ahí, ahí se corrigió, ¿no ven? Este es por chip. Vamos a acá. También lo vamos a ajustar de acuerdo al IPC, así que voy a arrastrar hacia abajo. Ahí no ven. Y arrastro hacia el lado. Y ahí tengo los ingresos. El mantenimiento de la peletizadora. Se dieron cuenta que en el fondo la peletizadora, de acuerdo a lo que habíamos conversado anteriormente, se utiliza como una vez a la semana. Porque el aserrín que produce, miren, se basa en la capacidad de la máquina por hora y puede producir 450 kilogramos hora. Por tanto, como anualmente se producen 121.000 kilos de aserrín, si lo divido por la capacidad de la máquina para procesar ese aserrín, me va a dar 270 horas de funcionamiento. Un día tiene 7 horas de trabajo sin considerar obviamente la colación y tiempo muerto. Vamos a dejarlo de 7. Por tanto, significa que los 270 horas, si lo divido por 7, me dice que la máquina tiene que funcionar 39 días al año. Es decir, si funciona una vez a la semana, serían 4 veces al mes, estaría funcionando más de 40 días al año. Si se dan cuenta, funciona como 3 días al mes. De hecho, si yo divido esos 39, dividido por 3 días al mes, me debería dar aproximadamente los 12 meses, ¿no ven? Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, una vez a la semana. ¿Cuál sería el costo de la peletizadora en mantenimiento si funciona una vez a la semana? Dejémoslo de 100.000 pesos al mes, unos 25.000 pesos por semana de mantenimiento, tomando en cuenta que hay semanas que no se le hacen nada de mantenimiento. Dejémoslo en 100.000 Ya, profe. al año. 100.000 pesos al año. O si habíamos, a ver, si son 50.000, serían 100, 110, 110, ¿cierto? 110.000. Ya, prácticamente el primer año no necesita mantenimiento. Y después lo vamos a ajustar también de acuerdo al IPC. 1.0407. Y eso lo vamos a arrastrar hacia el año 10. Y vamos a asociarle un costo de mantenimiento. A la secadora de pellet también le vamos a asociar un costo de mantenimiento.
No es el mismo. Las secadoras se dieron cuenta que es una máquina más grande, más compleja. Por tanto, en vez de asociarle 25.000 pesos por semana, le vamos a asociar 50.000 pesos, serían 200.000 pesos al mes. Serían 25, 50, 100 al año. Estos serían 20, por ejemplo, 20.000 pesos a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? 4 por 2, 8. 48. Va, ¿cuántas semanas tiene el año? ¿Cuánto? Sí, serían 12 meses por 4 semanas. Sí, 48. 48 semanas. Ya. Vamos a asociarle 960.000 pesos de mantenimiento al año. De la chipeadora, vamos a tomar todo esto para solamente cambiar el primer valor y automáticamente nos cambia el siguiente. También funciona como una vez a la semana. Por tanto, también dejémoslo en 15.000 pesos por semana. Ya, ahí tenemos los costos de mantenimiento de la peletizadora. Tiene un costo de mantenimiento más bajo porque prácticamente, bueno, igual lo vamos a dejar asociado también a un valor de 10.000 semanal por 4 semanas, por 48, digo, lo vamos a dejar también asociado ahí. Por complejidad de máquina, la máquina más compleja es la secadora, siguiendo por la chipeadora y por último la peletizadora, que en el fondo es la más simple, que es un motor eléctrico con un sistema de granulometría y un sistema de trituración. Así que es la menos compleja de todas. Luego tenemos los costos de energía, que en este caso el costo de energía sería el costo de, entre paréntesis, combustible. Trabajamos con generador, ¿cierto? Y teníamos que las máquinas, si funcionaran con energía, tenemos 6.500 para la secadora, 7.500 para la peletizadora y el de energía para la chipeadora era de 2.200. 2.2 kilowatts, 1,55 kilowatts, serían capacidad de 5 a 7 toneladas. Ya. 5.500 watts. Es decir, tenemos 5.500 watts para la chipeadora, 6.500 watts para la secadora y 7.500 watts para la peletizadora. No alcanzan a ser los 20.000 los 200.000, digo, del generador. Por tanto, el consumo de este generador, para calcular cuánto nos sale en combustible, es de en alguna parte está, me acuerdo. Que era 4, y algo litros. Busquémoslo, si no, generador 200 kVA. Tiene un generador de 200 kVA. A ver. No, este de 32, no. No.
para tener más o menos el estimado solamente del consumo, porque estos consumen harto más combustible. Factor de potencia, un 80%, que es 0,8. Combustible, 330 litros. Consumo de combustible, 42 litros por hora. ¿A cuánto está el precio del diésel? A Luca, profe, ahora. 42 litros por hora. Ya. Está al 42 litros por la cantidad de horas. Como las máquinas funcionan una vez a la semana, tanto las chipeadoras como la peletizadora, de hecho las chipeadoras funcionaban a menos, ¿se acuerdan? Vamos a dejarlo en promedio una vez por semana, que son 7 horas por semana, por 48 semanas, ¿cierto? Y por el precio del diésel, que es de actualmente La última vez que cargué la semana pasada estaba uno y algo, a 9. 9,30 coloquemos. Total, después lo vamos a dejar ajustado al IPC. Igual encuentro alto el consumo. Después lo voy a verificar. ¿Ah? Creo que es mucho el generador, profe. Lo voy a verificar. Deme un poquito, voy a revisar. Encuentro que es mucho igual. No, ahí. Capaz que sea el consumo, no creo que sea por hora. Que algunas veces no lo especifican bien, ¿ah? Y hay que tener cuidado porque algunas veces no. Puede ser que sea 4,2 litros y nos aparece la coma. Yo creo que es 4, y algo, porque me acuerdo que era 4,7, 4,0 y algo. No me Pero acuerdo. dice que tiene una autonomía de 7,8 horas Sí, po. y la capacidad del estanque es de 300 y tanto. A ver, busquemos en otra vez. Yo estoy seguro que era 4, y algo, ¿ah? Eh, a ver la ficha. Eh, Combustible, 42 litros, 100% de carga. Consumo combustible. No hay nada que ver. Va bajando de acuerdo al 20 y 21 con el 50%, qué raro. 41 litros por hora. Puede ser igual, ¿ah? Consumo 200 kVA. Profe, pero con un generador de cuánto tiene, de unos 50 kV. Eh, no, menos. Es que el que se había cotizado acá, el que tengo es de esa capacidad, pero por ejemplo, con este igual alcanza. Por ejemplo, con este que está acá, a ver, veamos. Es que el generador que se tenía pensado era para varias máquinas, no era para solamente las que yo tomé. Usted me acuerdo que era 4, y algo litros. Voy a descargarlo. Trifásico. Este me consume. A ver. Que no todos los fabricantes la colocan.
Entonces, si me pueden ayudar a buscar esa parte mientras... Mano de obra. Habíamos dicho que para la peletizadora íbamos a utilizar una persona y a esa persona le íbamos a pagar el día. Mire, generalmente el día se paga 30.000, la vamos a dejar a 40.000 para que vaya el día sábado. Por 4 días son una vez por semana, serían 48 semanas igual, ¿cierto? 48 veces en el año. Mientras que me buscan el costo de energía del generador, ¿ya? Y también lo vamos a reajustar de acuerdo al IPC. Todo se reajusta de acuerdo al IPC, chicos. Todo. Porque si no le queda muy lineal el flujo de caja. El de la secadora y de la chipeadora, exactamente lo mismo. También vamos a utilizar... Acá voy a arrastrar hacia abajo. Pero para la secadora, acá voy a utilizar 2 personas. Y para la chipeadora también voy a utilizar 2 personas. Esta es una en realidad, en la que solamente la que ingresa la cantonera. Ya ahí. El envasado del pellet, porque el pellet hay que envasarlo, vamos a colocarle en este caso envase. Profe, ¿Sí? pillé un generador de 66 kilovatios y dice que tiene un consumo de al 75% de 10 litros por hora. 10 litros por hora. Sí, Ya y el dejémosle, 100% en de 12,9. ya pues dejémoslo 13. Ya, 13. Cambia harto el valor. Ya dejémoslo en 13. Ya, el costo de envasado, tomé la cantidad de bolsas por 100 pesos la bolsa. Ya. ¿Qué es lo que me costaría envasar? En este caso el pellet, que es el plástico, la bolsa en este caso asociada, ya sea con un estampado y las características. Y eso lo vamos también a ajustar de acuerdo al IPC. Y nos va a dar un costo de envasado. Ya. Hasta ahí, ¿algún problema en tema de costos? Ya, la depreciación es fácil calcularla. Ya, la depreciación ya que es el valor de las máquinas. Esto es solamente si las máquinas más o menos tienen la misma depreciación. Pero en este caso las máquinas las vamos a depreciar en 5 años. Que es más o menos la vida útil de las máquinas, ¿no? Es decir, se van a depreciar aproximadamente 6.048.000 por año. Por tanto, esa depreciación, que la voy a dejar aquí, que es lo que se deprecia por año, la vamos a fijar con F4. Eso es lo que se deprecia por año en las máquinas. 1, 2, 3, 4. Chuta, me pasé. Ahí me parece que. Ahí está el quinto año, sí. Eso es lo que se deprecia por año. Las máquinas se depreciaron por completo a los 5 años. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo calculo, profe? El costo de las máquinas lo dividió en 5. Sí. Asumiendo que todas las máquinas se deprecian al mismo tiempo. Ya hay máquinas que se deprecian en 10 años, otras se deprecian en 7,
Sí, por ejemplo, los camiones y todo eso son en 5. Si queremos ver las tablas de depreciación, las sacamos del servicio de puesto interno. Por ejemplo, tablas de depreciación. Y acá aparece la depreciación normal y la acelerada. La acelerada siempre es 1/3 de la depreciación normal. Por tanto, si es la normal me aparece que es de 80, la divido por 3 y me da la depreciación acelerada. Y lo que es maquinaria y equipo en general, tiene una depreciación acelerada de 5 años, ¿no ven? Ahí está todo, agricultura, otras. Tiene una depreciación de 15 años. La trabajamos con una depreciación acelerada de 5. O sea, podríamos trabajarla en 15 años también. ¿Ya? Si la trabajamos por 15 años, obviamente esto se divide por 15, por ejemplo. Ya, dejémosla en 15 años, para no ser tan drástico. Ahí. Ya, eso significa que todos los años se va a depreciar 2.016.000. ¿Qué pasa con los años que no se depreció? Quedan acá, como valor residual. ¿Cuántos años nos alcanzó a depreciar la máquina? A ver. Si la depreciamos, esos 2 millones eran por año. Son 10 años, ¿cierto? ¿Cuántos años me faltan por depreciar? 5. Va a ser los 15 años. Y esos 5 se colocan... Chuta, la pasé a colocar acá. Y esos 5 se colocan al final del último año del flujo de caja. Que en este caso serán los 2 millones por los 5 años que me faltó depreciar. Ahí. Eso es como valor residual, es como valor de reventa. Y ahí tenemos la primera parte del flujo de caja. Después es calcular, en este caso, y con esto vamos a terminar, el impuesto. Utilidad antes del impuesto. Son los ingresos, que voy a colocar entre paréntesis, el ingreso del pellet y el ingreso del chip, cierro paréntesis, menos todos los costos asociados, menos lo que tengo que pagar de mantenimiento de la pelletizadora, menos lo que tengo que pagar de mantenimiento de la secadora, menos lo que tengo que pagar de mantenimiento de la chipeadora, menos lo que tengo que pagar de combustible por el generador, menos lo que tengo que pagar de mano de obra por la pelletizadora, menos lo que tengo que pagar de mano de obra por la secadora, menos lo que tengo que pagar de mano de obra por la chipeadora, menos lo que tengo que pagar por el envasado del pellet, menos lo que tengo que pagar por el tema de depreciación porque se me están depreciando los equipos. Cada vez los equipos están valiendo menos, ¿cierto? Porque se van desgastando, se van oxidando, se van, en este caso, presentando fallas, etc. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y más la venta de, en este caso, la ganancia o pérdida de capital, que en este fondo sería, acá no hay nada, pero sabemos que en el último año sí hay, así que lo vamos a dejar como positivo porque es platita que nos va a llegar ese año por la venta de las máquinas. Entonces, arrastramos hacia el lado y nos va a dar la utilidad antes de impuestos. Que es bueno porque lo está dando una utilidad positiva el primer año. Ahora tengo que pagar el impuesto. ¿Ah? El impuesto es el 20% para todos los proyectos. No se calcula como un 19, se calcula como un 20. Por tanto, es el 20% de la utilidad. Para todos los proyectos, chicos, es un 20. En flujo, en evaluación económica se trabaja con un 20, no con un 19, por si acaso. Entonces lo vamos a arrastrar hacia el lado. Y vamos a tener el impuesto. Y la utilidad después del impuesto
va a ser la utilidad antes del impuesto menos lo que yo pago en impuestos. ¿Cierto? Tengo que pagar impuestos. Y eso me va a quedar 19 millones por año. ¿Se entiende? Ahí tenemos armado el flujo de caja hasta la utilidad después del impuesto. Este es el flujo de caja puro, sin financiamiento. No hay intereses y no hay amortización. Hay que calcular el capital de trabajo igual. El capital de trabajo generalmente, como le dije, era un ahorro que se tenía. Hay que considerar más que nada para el tema de los pagos de la mano de obra en el caso de que los meses estuvieran malos. O por ejemplo no se vendiera todo el chip o no se vendiera todo el pellet. En este caso, yo voy a tomar como capital de trabajo todos los costos asociados a la mano de obra, que es lo más importante. Aunque sabemos que ya nos dio positivo, voy a tomar solamente lo que con respecto a la mano de obra. ¿Ya? Que es más o menos el capital de trabajo que voy a requerir en el caso de que se presenten problemas, yo le pueda pagar a los trabajadores esos fines de semana sin problema. La recuperación del capital de trabajo se coloca en el último año. Entonces, ese valor yo lo voy a colocar en el último año porque es como un préstamo. Entonces, si yo ocupé los 7.680.000 en el año 0, lo voy a tener que devolver en el último año. Ahí. ¿Se dan cuenta que el flujo de caja es sencillo una vez que se tienen los valores? Lo más complicado era calcular los ingresos, calcular los costos. Y si se dan cuenta, el resto es más sencillo. Traspasar la información acá, hasta el momento le ha costado calcular la utilidad antes del impuesto, por ejemplo, el impuesto y después del impuesto en matemática básica. Lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Nos falta bien poco que el flujo de caja y el acumulado y calcular el BANTIR y el payback, que lo vamos a alcanzar a hacer fácilmente en la próxima clase. La próxima clase es presencial, chicos. Yo tengo licencia solamente por 7 días, así que me vence mañana. Y posteriormente la próxima semana ya volvería a normalidad. No sé si se entendió todo con el flujo de caja, consultas, bueno, cualquier cosa, las cosas igual lo vamos a ver en clase, porque igual faltaron varios. Profe, ¿y ese Excel lo podría subir al aula? Sí, chicos, lo voy a subir todo en la plantilla este Excel, lo voy a guardar al tiro, ahí, para después subirlo. Y se les voy a subir en este caso después las grabaciones, ¿ya? Ya, profe. Para que tengan ahí a mano el tema. Pero si se dan cuenta, el flujo de caja, aquí la evaluación económica no es compleja, si más que nada calcular los costos lo complejo. Pero igual van a haber muchas dudas, yo creo, la próxima semana, porque hay poquitos conectados. El resto no alcanzó, no despertó. Así que voy a tener la grabación.